Nueva visita a un cementerio parisino, el Cementerio del Norte, más comúnmente conocido como Cementerio de Montmartre. Consta de 11 hectáreas, lo que lo posiciona como el tercer cementerio parisino después del Père Lachaise y Montparnasse. Vamos a entrar, está justo acá la entrada. Por cierto, si quieren ver los recorridos que hicimos en los otros cementerios parisinos, se los dejo en la caja de descripción. Ahorita venga. Igualmente, si aman las historias de vampirismo y fantasmas, podrán conocer el lado macabro de los cementerios de París en el video que también dejaré aquí abajo. La primera tumba que visitamos es esta, de Yolanda Cristina Gigliotti, mejor dicha Dalida, pues aquí la tienen. Es una actriz y cantante de origen italiano, pero ella nació en Egipto, se naturalizó francesa y murió aquí en París. Toda una celebridad de la chanson française. Cantó en francés y en italiano, pero también en español, alemán, árabe, griego, turco, inglés. Sus canciones más famosas son Parole, Parole, que cantó con Alain Delon. Caramel, bonbon et chocolat. También me gusta mucho la canción que retomó de Saint-Preux, le puso letras, Chaque Nuit, me encanta. Como ven, es una tumba muy visitada. Por cierto, hay una plaza en el distrito 18 de París que lleva el nombre de Dalida porque es el distrito en el cual vivió hasta su muerte. Y el distrito 18 de París es en el cual se encuentra este cementerio, pues. Apenas estamos empezando con nuestro recorrido. Sigamos para ver qué encontramos. Llegamos a la tumba de France Gall y Michel Berger, quienes fueron unos grandes compositores, músicos, cantantes franceses. Realmente sus canciones me arrullaron durante mi infancia, las escuchábamos mucho en casa. Les hicieron una tumba muy bonita, la verdad. Descansan juntos. A lo mejor a algunos de ustedes no les suena para nada, pero aquí no hay ni un francés que no conozca una de sus canciones. Les recomiendo escuchen de Michel Berger Le Paradis Blanc y Les Princes de Lille. Les va a gustar mucho. France Gall tiene unas canciones bien bonitas. A mí me gusta mucho Resiste, Ella, Ella. También se popularizó France Gall por una canción que es Les Sucettes à la Nuit, pero eso se los cuento después. Aquí descansa quien realmente hizo una valiosa y grande aportación a la cultura francesa. Nada más, nada menos, señoras y señores, que la creadora del French Cancan. Su nombre de nacimiento es Louise Weber, pero la gente la conocía bajo el apodo de la Goulue, la golosa. Puede prestar a confusión, pero les voy a comentar más adelante porque no es lo que creen. Le tocó vivir la etapa de la Belle Époque. Fue también modelo para diversos pintores de la época como Auguste Renoir, Louis Anquetin, Théophile Alexandre Steinlein, pero sobre todo para el pintor e ilustrador Henri de Toulouse-Lautrec, quien la inmortalizó en las ilustraciones que ven ahora. Su apodo se debe a que cuando caminaba entre las mesas de los cabarets, tomaba los vasos de los clientes y se los bebía de un jalón. Fue bailarina de French Cancan del Moulin Rouge, que seguramente es un lugar que conocen que está justo cerca de aquí. Es un cabaret, pues. Cosas del destino, tras su ascenso en la vida nocturna parisina de la Belle Époque, terminó finalmente vendiendo cacahuetes y cigarros afuera de los cabarets de la capital francesa. Igual que en otros cementerios, hay tumbas muy llamativas, como esta que tenemos aquí enfrente. Básicamente, la forma de la tumba no es igual y los motivos que la decoran tampoco. Representa a los difuntos en sus ataúdes, se le ven sus caras y sus pies. Hay búhos también, parras, sí, muchos símbolos. Estamos frente a la tumba de la Dama de las Camelias, cuyo verdadero nombre es Alphonsine Plessis, como la tumba lo indica. Murió realmente muy chava, tenía 23 años. Aquí está su foto, vean. Le dejaron unos besitos, unos corazoncitos. Normalmente dejan flores, camelias en su tumba. Ahorita no es el caso. Esta joven influenció mucho la obra de Alejandro Dumas, hijo, con quien compartió vida. Influenció su obra, que es justamente La Dama de las Camelias, obra que a su vez inspiró la ópera de Giuseppe Verdi, La Traviata. De hecho, el autor de esta obra, La Dama de las Camelias, se encuentra en este mismo cementerio, pero no al lado de su antigua amada, sino que en otra parte. Y vamos a ir ahora mismo. Aquí es la tumba, ojo, de Alejandro Dumas, hijo, a no confundir con el padre que lleva el mismo nombre, quien es autor de Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, pero el padre descansa en el panteón. Aquí llegamos a la tumba del hijo y es muy interesante, es un gisant.
como los habíamos visto en la Basílica de Saint-Denis, que es la figura del difunto. Y alguien se voló un pedazo de su pie. ¿Qué hará la gente con un pedazo del pie de Alejandro Dumas, hijo? ¿Quién sabe? Es una tumba realmente muy bonita y aquí tiene una frase que me encantó. Dice, me constituí en mi vida y en mi muerte. La muerte que me interesa mucho más que mi vida, porque la primera hace parte únicamente del tiempo y la segunda de la eternidad. ¡Órale! Tanto a Alejandro Dumas hijo como a Alejandro Dumas papá les persiguió durante toda su vida el ataque de una sociedad racista. El padre de Alejandro Dumas padre fue Thomas Alexandre Dumas, quien nació en Saint-Domingue, como se le conocía en esa época a Haití. Un mulato hijo de un noble blanco francés y una esclava negra haitiana. El racismo es tan apestoso, les juro, que Alejandro Dumas, quien es el autor francés más traducido, ha sido traducido a más de 100 idiomas, entró al Panteón apenas en 2002. Imagínense. Increíble. Tomando en cuenta que el Panteón es el lugar donde están enterradas las personas más ilustres de Francia. El presidente de ese entonces, Jacques Chirac, aceptó que el retraso para poner a Dumas en el Panteón se debió a las resistencias del racismo francés institucional. Y hablando del racismo, pues su hijo sufrió lo mismo. En algún momento París creció tanto como ciudad que se tuvo que construir este puente para los coches y los peatones justo arriba. Y hoy en día pueden ver que hay unas cruces, unas tumbas que cohabitan con el fierro, vean. Estamos ante la tumba, que es muy llamativa, de Maurice Cine, mejor conocido bajo el seudónimo de Cine, quien fue un famoso caricaturista. La tumba es muy llamativa, por lo mismo no nos costó nada encontrarla. Hay quienes quieren una cruz en su tumba, normal, ¿no? Y hay otros que quieren un cactus plantando dedo. En francés le decimos a eso doigt d'honneur. Trabajó para publicaciones como el diario L'Humanité o para el semanario Charlie Hebdo. En sus últimos años tuvo su propio blog, Cine Hebdo, y una publicación mensual, Cine Mensuel. El señor murió a los 87 años de edad y hasta sus últimos momentos fue irreverente y mordaz. El epitafio es elección suya. Ahí dice morir, plutôt crever, que en español se podría traducir como morir, mejor chupar faros. Aquí yace el compositor alemán Jacques Offenbach. Es alemán, pero hizo prácticamente toda su obra en Francia. Entre sus obras más famosas están los cuentos de Hoffmann, La Bella Hélène, La vida parisina y también Orfeo en los infiernos. Seguramente han de ubicar esta melodía porque viene de Orfeo en los infiernos, pero el espectáculo de Cancan retomó nada más un pedazo de esta obra para su famoso baile. Entonces podemos decir que descansan en este cementerio quien creó la música del cancan y quien popularizó este mismo baile, Lagulu Louis Weber, quien vimos al principio de este video. De hecho, me dieron ganas de aventarme un cancan. Imaginen mi faldita imaginaria. La tumba que tenemos aquí enfrente, si la tendríamos que simbolizar, caracterizar, sería por el color rojo y la sangre, pues es la tumba de la familia Sanson, que si bien no se puede apreciar bien los nombres de los que aquí descansan en la lápida, nos podemos guiar por la base de la tumba donde dice familia Sanson. Son los restos de una familia de ejecutores, 3 generaciones de verdugos oficiales. Tenemos al padre, Charles-Henri Sanson, quien también viene de una familia de verdugos. Él usó los horripilantes métodos de tortura que venían de la Edad Media, pero también le tocó estrenar el nuevo invento de ejecución, que buscaba hacer la pena capital menos dolorosa, la guillotina, pues. Trabajó como verdugo tanto en la monarquía como en la república tras la Revolución Francesa. Él ejecutó a aproximadamente 3.000 personas, entre ellas el propio rey Luis XVI. Aquí también está su hijo, Henri Sanson,
quien fue primero ayudante de verdugo, o sea, que ayudó a su papá en la tarea y estaba acompañado también de su hermano Gabriel. Gabriel sufrió un accidente de trabajo, un accidente laboral. Fíjense que se cayó del cadalso cuando quería enseñar una de las cabezas que acababa de ser cortada por la guillotina. O sea, el hombre avanzó con la cabeza y ¡pim! Se cayó. Pues ahí quedó. Tras la muerte del padre, Henri Sanson quedaría a cargo de la guillotina durante 35 años. Él fue quien compró esta concesión en el cementerio. A la muerte de él llega quien sería el último y sexto familiar de una dinastía de verdugos, Henri Clément Sanson. Si quieren saber más sobre esta familia y sobre la guillotina, hice un video al respecto. 1, 2, 3. Estoy muy contenta de estar acá porque esta es la tumba de mi autor favorito. Bueno, uno de mis autores favoritos, perdón. Henri Beyle, mejor conocido bajo su seudónimo de Stendhal. Es el autor de unos libros que seguramente han de ubicar, Rojo y Negro y La Cartuja de Parma. Vean, acá está. Él mismo escribió el epitafio de su tumba 20 años antes de morir. Dice: Milanés escribió, amó, vivió. Qué bonito, ¿no? Y se supone no tenía que estar enterrado acá. Había pedido que lo enterraran en Andilly, que es una población, una localidad cercana a la frontera suiza. Pero aquí descansa el señor. El medallón de la tumba es obra de un escultor muy famoso, quien también hizo El Pensador, Auguste Rodin. Los 400 golpes o Fahrenheit 451, vieron dos películas del cineasta francés que descansa aquí, François Truffaut, quien también fue uno de los máximos representantes de un movimiento cinematográfico francés de los años 60 que se llama La Nouvelle Vague. Realmente ahí les va mi opinión impopular, que nadie me pidió, pero igual se la voy a dar. Me da una flojera tremenda el cine de François Truffaut. Pero reconozco su aporte al cine francés y al cine en general. Ahí está. Venimos a rendirle homenaje. Si por su cine no lo ubican, quizás lo reconozcan por su papel del científico francés en la película de Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg, quien lo invitó por ser fan de su filmografía. Descansa otro escritor francés, Émile Zola, famosísimo, obviamente uno de los máximos representantes de la literatura francesa del siglo XIX. Acá lo tienen. De él les recomiendo las obras El vientre de París, La bestia humana, también me gusta mucho, Au bonheur des dames. Tiene una serie que se llama La fortune de Rougon, extensísima, pero si se la quieren aventar, ahí ustedes. Él fue el autor también del manifiesto Yo acuso, que se publicó en un diario francés de la época, donde se dirige al presidente Félix Faure, haciendo una defensa de Alfred Dreyfus, un capitán al que se le inventó un delito de espionaje que no había cometido por el simple hecho de ser judío. El peso de esta protesta fue notorio y al gobierno desde entonces no le gustó, por lo que a Zola lo acusaron ahora de difamación y cierta prensa hizo escarnio de él dibujándolo como un cerdo. Lo condenaron a 1 año de cárcel, a pagar una multa y a la vez le embargan bienes. Condenado a cárcel, se va para Londres y después de un tiempo regresa a Francia. Murió por asfixia, supuestamente accidental, pero realmente no se sabe porque la defensa que había hecho a Dreyfus le trajo muchos ataques de odio. Por eso se sigue manteniendo hasta hoy la hipótesis según la cual alguien tapó la chimenea que tenía encendida. Y pues ya saben, cuando no orean el ambiente, tienen la chimenea prendida, pues se crea monóxido de carbono que es inoloro e incoloro. Es sumamente tóxico y puede ser terriblemente mortal este gas. Pues esta situación que acabo de mencionar mató a Émile Zola en su casa. Pero bueno, lo que ven aquí es únicamente su cenotafio porque su cuerpo fue trasladado al Panteón en 1908.
estamos frente a la última morada de Václav Nijinsky, quien fue un coreógrafo ruso apodado el dios de la danza y es precursor de la danza moderna. Su estatua, como pueden notar, lo representa vestido, representado como un personaje típico del folclore ruso, Petrushka. Con la rusofobia ambiente de estos últimos meses, estas últimas semanas, es llamativo que todavía no hayan pedido que retiraran la estatua, ¿no? Cancelado Nijinsky, cuando ni la debe ni la teme. Llegamos a la tumba del doctor Jean-Martin Charcot, quien es considerado el padre de la neurología moderna, pero también de la práctica psicológica como espectáculo circense. Y lo bueno es que se puede entrar. Aquí no solo descansa él, es una tumba familiar, hay varios miembros de la familia Charcot. Él fue el director del Hospital de la Salpêtrière, ubicado en París, un sitio donde se confinaba a mujeres consideradas anormales, entre comillas, un lugar para prostitutas, discapacitadas, pobres, lesbianas, libertinas, bohemias. Es decir, toda mujer que estuviese lejos de las buenas costumbres de la época y más aún si era pobre, era muy proclive a caer en esta institución auspiciada por Charcot, pues. La enfermedad diagnosticada a estas mujeres, la histeria, que viene del griego histero, útero. Si una mujer estaba irritable, con insomnio, si era infértil, si no quería mantener relaciones o quería tener muchas relaciones, si no se quería casar, etc. Para todo esto Charcot tenía una respuesta. Histeria mental. Y tráiganmela conmigo a la Salpêtrière. Aparte de esto, Charcot hacía todo un circo de sus investigaciones clínicas. Llevaba a cabo las llamadas lecciones de los martes, donde mediante sesiones que mezclaban incipiente psicología, choques eléctricos, hipnotismo y mucho guión y teatralidad, mostraba al público que asistía a las mujeres histéricas que él curaba. Todo esto se realizaba en un sitio del hospital llamado Anfiteatro Charcot. Obviamente, el culto a la personalidad de Charcot era inmenso. Estas exhibiciones médico-terapia show de circo fueron muy populares en su época, tanto que cada año Charcot organizaba el baile de la media cuaresma, más conocido entre la gente como el baile de las locas, donde la burguesía parisina pagaba por venir a convivir con esta nueva excentricidad, las histéricas mentales del Hospital de la Salpêtrière. Sobre este baile y este hospital existe una película francesa reciente llamada precisamente El baile de las locas. Oh non, pas ça. Pas la Salpêtrière. Pas la Salpêtrière. Que a su vez es una adaptación de la novela del mismo nombre de la escritora Victoria Mas. Les recomiendo estas dos obras. No se pueden negar obviamente los aportes que hizo Charcot a la neurología y a la psicología. De hecho, mantuvo varios encuentros con Sigmund Freud y este tomó notas de lo que él hacía, pero tampoco podemos negar todo el show que hacía de sus conocimientos. Hoy en día hablar de la histeria mental de las mujeres es obviamente, y pues claro que lo es, algo hiper rancio. Lo que hoy sabemos es que hay traumas mentales interiorizados que le pueden dar tanto a los hombres como a las mujeres. Con este video podemos decir que ya conocimos los 3 cementerios más famosos y extensos de París, que son el Père Lachaise, el Montparnasse y el de Montmartre, que es este. Y pues realmente vimos muchísimos personajes, personalidades. Podríamos decir que básicamente un cementerio es donde hay la densidad, la concentración de más famosos más alta al kilómetro cuadrado, ¿no? Ustedes ya los vieron, díganme en los comentarios cuál de estos 3 cementerios, estos personajes que vimos más les interesó. ¿Quién creen ustedes también que nos faltó, que hubieran querido ver? Me pueden comentar también, porque como les dije en varias ocasiones, la lista no es exhaustiva. Aprovechando la quietud de este lugar, pues les dejo aquí. Voy a seguir con mi paseo. Nos vemos muy pronto.